Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe, yeah. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener su gran amor. Oh, debes tener fe. Oh, oh, oh. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe. Me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe. Buenos días, mis queridos, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes nuevamente en esta mañana para estudiar la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por dedicar este tiempo y estar con nosotros. Gracias nuevamente por los mensajes que recibimos de todos ustedes, de diferentes lugares del mundo, podemos decir, o de Sudamérica, de Centroamérica. Estamos agradecidos. Gracias porque sé que siempre están mandándome versículos bíblicos y demás. A veces no puedo contestar todos los textos o mensajes que me mandan, pero realmente los queremos mucho, los amamos
Deseamos lo mejor para ustedes y para su familia. Que el Señor me los bendiga en esta mañana. Vamos a empezar teniendo una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro, por favor. Querido Padre y Dios nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias porque has prometido acompañarnos cada vez que nos reunamos para estudiar tu palabra. Sabemos que lo estás haciendo en esta mañana. Sentimos ya la presencia de tu Santo Espíritu. Danos tu sabiduría, danos tu entendimiento, danos una doble porción de tu Santo Espíritu para entender cabalmente lo que tú quieres enseñarnos y que podamos ponerlo en práctica y vivir de acuerdo a tu voluntad, que es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Por favor, mi Padre, dale tu bendición a mis oyentes, a las familias a quienes representan, y quédate con nosotros aquí en este estudio, y que lo que hagamos y digamos sea para honrar y glorificar solamente tu nombre. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. Hace unos años para atrás, yo no sé si ya conté esta historia. Si la conté, tal vez les sirva, ¿no es cierto?, a alguna de las personas nuevas que se están conectando con nosotros. Sabemos que cada sábado hay diferentes personas nuevas, nuevos visitantes, nuevos amigos, nuevos, tal vez familias, ¿no es cierto?, que se están acercando y mirando los videos. Pero lo cierto es que hace unos años para atrás, tal vez yo no sé cuántos años, tal vez 8 años para atrás, 10 años, cuando estudiaba allí en la Advent Health, o en aquel entonces era Florida Hospital. Florida Hospital tiene en la Florida una escuela para capellanes, para chaplain, ¿no es cierto? Todo aquel que quiere servir como capellán, como chaplain en el hospital. De hecho, la iglesia o Advent Health, en este momento le cambiaron de nombre, se llama Advent Health, tiene muchos hospitales en toda la Florida y hay muchos posiciones de chaplain, ¿no es cierto? El chaplain lo que hace es visita a los pacientes y le da apoyo espiritual y emocional. Y eso era lo que yo quería hacer, así que después de haber terminado mi Bachelor en Ministry, ¿cómo sería en español? ¿La licenciatura? Licenciatura en Teología, el ministerio. Entonces, después de unos años decidí tomar unos, le llaman módulos, o en español sería módulos o training, digamos, entrenamiento para ser un capellán. Y lo cierto es que en este entrenamiento nosotros teníamos que hacer práctica en los hospitales, es decir, teníamos la parte teórica en la escuela, también deberíamos hacer práctica, que eso lo hacíamos, creo que eran 3 veces por semana. Pero en una de las prácticas que estaba realizando en uno de los hospitales, nosotros generalmente visitábamos los pacientes que nos asignaban, digamos, cuando abríamos la computadora había una lista de personas que querían la visita del capellán, del pastor, del sacerdote, del imán, depende de la denominación o religión que era, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacíamos visita a esas personas. Y me tocó visitar una señora, no estaba en terapia intensiva en ese momento. Cuando llego allí a su cuarto, me presento, ¿no es cierto?, como el capellán, como el chaplain, que estaba allí para brindarle mi apoyo en la parte espiritual o emocional. La señora era una señora afroamericana, ella hablaba inglés solamente. Entonces me saludó y me agradeció porque estaba allí para acompañarla en esos momentos. Y después de hablar un momento con ella, preguntándole por qué estaba allí internada en el hospital, ella me manifestaba que esta era la 3ª o 4ª vez que tenía entrada en el hospital. Que había empezado con un sangrado que no sabían qué era, le hicieron diferentes estudios, hasta que el último estudio que le realizaron, diagnosticaron a esta paciente con cáncer. Después de hablar un poco y escuchar, ¿no es cierto?, atentamente lo que ella me contaba, con mucha tristeza realmente me dolía el corazón verla a esta señora, se la veía bien apagada, sin fuerza, demacrada. Le preguntaba en la conversación que tuvimos cuál era su mayor preocupación.
en ese momento y ella me manifestaba, ¿no es cierto?, que tenía 4 nietitos en la casa que ella cuidaba. Eran hijos de su hija, que se los había dejado, ¿no es cierto?, a cargo de ella. Así que ella me decía, estoy preocupada por mis nietos, y me dijo la edad, yo no sé si eran 6, 8, hasta 12 años. Y entonces estoy preocupada, me decía, porque no tienen alimentos. Y mi hijo que vive en mi casa, mi hijo mayor, está sin trabajo, me decía la señora. Así que después de estar un momento más allí, oramos y me retiré. Yo creo que esta había sido la segunda vez que yo me había encontrado con esta señora. Ya en otra práctica que hice en el hospital, creo que fue en el mismo hospital, me di cuenta que yo ya había estado con ella, que ya habíamos hablado, que ya habíamos orado. Pero lo cierto es que cuando yo le pregunté la dirección o dónde ella vivía, ella me dijo un lugar, una ciudad, que era donde nosotros teníamos una pequeña iglesia allí. Entonces, hablando con mi esposa, decidimos conseguir mercadería, hablamos con los hermanos, ¿no es cierto? Juntamos una mercadería para llevar al hogar de esta señora. Así que fuimos un día a la casa, dimos con la casa. Cuando llegamos allí, vimos a los niñitos jugando. El hijo de la señora, el hijo mayor, no estaba en ese momento. Pero bueno, hablamos con los niñitos y la señora ya estaba en la casa. Por supuesto, estaba en su cuarto, estaba en la cama. Los niñitos le avisaron y nosotros pudimos pasar con Laura. Cuando entramos allí a la casa, realmente se veía que la señora estaba enferma y que no había nadie que hiciera los quehaceres de la casa. Había ropas amontonadas por un lugar, desorden total. Y llegamos allí al cuarto oscuro, un cuarto oscuro donde estaba la señora. Nuevamente le dije, ¿se acuerda de mí? La señora me miró y dijo, sí, lo recuerdo, es el Chaplain. Y le dije, señora, hemos venido con mi esposa a traerle una bolsa de mercaderías. Así que le dejamos, no me acuerdo si fueron 1 o 2 bolsas con mercadería, a la señora. Y después, en la próxima clase que teníamos en la escuela de capellanía, nosotros teníamos como meeting donde cada estudiante reportaba o contaba las experiencias que había tenido, ¿no es cierto? Y yo, sin darme cuenta, conté mi experiencia que había tenido con esta señora. Y digo sin darme cuenta, porque había una póliza allí en la escuela que uno no podía hacer eso. No podía ir al hogar de un paciente y menos llevarle nada. En Health me dice mi esposa que hay leyes que uno no puede ni siquiera dar a conocer el nombre de la señora, ¿no es cierto? Es privacidad del paciente. Pero bueno, yo lo que quise hacer fue lo que sentí en mi corazón, lo que sentí que el Espíritu Santo me decía que haga, y eso hicimos. Llevamos mercaderías a la casa de esta señora que estaba en necesidad y enferma. Terminada la clase, la profesora me llama aparte y me dice, Víctor, necesito hablar contigo. Y yo, bueno, no sabía de qué se trataba y me dijo, lo que hiciste estuvo mal. Tú no puedes hacer eso que hiciste. Yo por esto que hiciste puedo sacarte del programa y tú no podrías seguir aquí. Yo le pedí disculpas por haber hecho lo que hice. Dije que no lo iba a volver a hacer, por lo menos en esta circunstancia, estando como estudiante. Así que, bueno, me dijo, por esta vez te voy a disculpar, no lo voy a llevar más arriba porque podrían sacarte del programa. Pero la realidad era que la situación de esta señora, la enfermedad que ella estaba atravesando, había tocado mi corazón y yo quería hacer algo. De alguna manera el Espíritu Santo me movió para hacer algo. En esta mañana yo quiero comentarles también una historia de la palabra de Dios. Y es también de una señora que tenía un sangrado. Dice la historia que está allí en Lucas, también la pueden encontrar en Marcos y en Mateo. En Lucas está en el capítulo 8, en el verso 43 al 48. Dice,
y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado el médico todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro y los que con él estaban le dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que Elia no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Miren qué historia esta, tremenda historia. Tal vez se parece un poco a la de esta señora que visité, que tenía un sangrado. Aunque dice que esta persona podía caminar, la señora que visité estaba postrada en el hospital, después postrada en la casa. No podía caminar por su debilidad. Pero la historia cuenta que Jesús estaba caminando a la casa de Jairo y que la multitud lo apretaba, lo apretujaba, ¿no es cierto? Jairo era un principal de la sinagoga que había llegado a Jesús para pedirle que hiciera algo por su hija. La realidad es que la hija de Jairo había muerto, pero él confiaba, tenía fe que si Jesús solamente pusiera su mano, su hija iba a resucitar. Hoy no vamos a hablar de este milagro, hoy vamos a hablar de la mujer que tenía el flujo de sangre. Y en el trayecto a la casa de Jairo es cuando la multitud lo apretaba, es cuando esta señora viene por detrás, dice la palabra de Dios, y le toca los flecos, el borde de su manto. Y dice que en ese momento ella recibió poder sanador y su flujo fue secado, dice, y ella fue sana en aquel instante. El poder sanador de Jesús salió de él no por la voluntad, sino por la fe de esta señora. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? La fe de esta señora provocó que saliera poder del Señor y su sanidad viniera a su cuerpo. El poder de Jesús se mueve a través de la fe. Él sabe cuando un ser humano se acerca con fe. No es la lástima la que mueve la mano del Señor. Porque a veces encontramos personas, ¿no es cierto?, que hablan con mucha lástima, que le va mal en la vida, que no pueden arribar, que han venido de sus países y que están haciendo sacrificio. Pero cuando tú te das cuenta, realmente no están haciendo sacrificio. Simplemente están queriendo vivir como vivían en sus países. Y si han tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de llegar aquí, tenemos que hacer sacrificio, hacer un esfuerzo doble tal vez. Y la bendición del Señor promete estar con nosotros. A veces lloran tanto que me da ganas de decirle: tú te podrías contratar para los velorios como llorona. Porque para trabajo tal vez eres demasiado flojo. Podrías andar bien como llorona, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que acá esta señora hizo un esfuerzo para llegar a Jesús. Ella tenía una enfermedad que no encontraba solución. La historia que leímos decía que ella había visitado a muchos médicos, ¿no es cierto?, que había gastado todo su dinero que tenía y no había encontrado solución a su enfermedad. Hizo un esfuerzo, anémica, débil como estaba, llegó hasta Jesús y recibió lo que andaba buscando. La fe hace que el poder de Dios se mueva y que ese poder sea incorporado a nuestra vida para sanarnos, liberarnos, dar solución a nuestros problemas y darnos una vida mejor, que es lo que nosotros buscamos. Había visto muchos médicos, como yo le decía recién. Y tal vez no solamente médicos, cuando uno lleva una enfermedad prolongada, como esta señora tenía ya por 12 años. 12 años estaba padeciendo del flujo de sangre. Yo creo que tal vez esta señora también visitó algún curandero en la desesperación. Tal vez fue alguno de estos curanderos que tal vez la gente le decía: mira, en tal lugar hay un chamán, no sé cómo le llamaban, que puede ayudarte tal vez con eso. Y yo creo que tal vez la señora fue también allá y tampoco encontró solución para su problema.
Médicos, manos santas, aprovechados, mentirosos, todos se aprovechaban de eso, porque la palabra de Dios dice que cada vez le iba peor, no que mejoraba, no, se empobrecía, seguía con su enfermedad y seguía cada vez más pobre. El problema no solo era físico, sino también del alma, porque era menospreciada, era rechazada, pues en aquel entonces la mujer con este tipo de mal, de enfermedad, no se le permitía entrar al templo, pues era considerada inmunda. Imagínate la situación de esta señora. Yo traté de ponerme en sus zapatos, traté de comprenderla y tal vez mi mente no lo pudo hacer. Es una situación extremadamente difícil, extremadamente triste. Su fe en Dios le permitió vencer todos los obstáculos y recibió lo que tanto anhelaba, la sanidad. Eso es lo que dice la historia, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de fe tenía esta mujer que le permitió recibir el milagro? La fe que sobrepasa la debilidad y el sufrimiento. Si tú estás atravesando por una situación parecida en esta mañana, tal vez parecida no en que tengas un flujo de sangre, sino en que estés atravesando un problema difícil, un problema que no tiene solución, ve a Jesús. La solución está en Jesús. Solo si tocara el borde de su manto, decía esta señora. Solamente si pudiera tocar el borde de su manto eran los flecos. Y ahora voy a explicarles un poquito qué significaba esto. El manto que llevaban los judíos y que llevaba el Señor Jesús era un manto especial, un manto que tenía un significado especial, un significado muy profundo. El manto de oración lo llamaban también. Se llamaba en hebreo el talit, el manto de oración. Tenía 4 puntas en los extremos, ¿no es cierto? 4 puntas de la cual colgaban flecos. El largo de los flecos no está determinado, no dice. Sí dice en Deuteronomio 22:12 que eso tenían que hacer, tener el manto y en los 4 extremos tener esas tiritas, ¿no es cierto?, que estaban formados por 8 hilos, 7 de color blanco y 1 de color azul. También esos flecos tenían 5 nudos y cada una de esas cosas tenía significado que ahora les voy a explicar un poquitito. Y había un hilito que era azul que representaba, ¿no es cierto?, la majestad, la excelencia de Dios. Como les decía, el talit, el manto especial aquel que llevaban todos los judíos y que llevaba el Señor Jesús, tenía 4 puntas sobresalientes, ¿no es cierto?, que estas 4 puntas representaban 4 letras que son las letras para la palabra Dios, Yahvé, YHWH, Yahvé. Eso representaba, tenía un significado, ¿no es cierto?, que llevara esos flecos. Entonces esta señora dijo, si realmente pudiera tocar, ¿no es cierto?, a Dios, lo que allí representaba a Dios, los flecos esos que colgaban. El tisit, con T, son flecos o borlas formadas por 7 hilos, como recién les contaba, ¿no es cierto? Y les decía que eran 7 hilos blancos y 1 de color azul. Los judíos les daban un número a cada letra, 8 hilos con 5 nudos, les decía, y entre nudo y nudo tenían vueltas. El primer tramo tenía 5 vueltas, el segundo tenía 8, el tercero tenía 11 y el cuarto tenía 13 vueltas. Eso también tenía un significado y tenía un significado, los judíos le asignaban número a cada letra, ¿no es cierto? Es decir, que si sumaban 7, 8 más 11, daba un total de 26 que representaba el valor numérico del nombre Yahvé. Fíjense, todo tenía significado. Es decir, por algo esta señora entendía y quería tocar el manto del Señor. Y 26, ¿no es cierto?, más los 13 vueltas que tenía el último tramo, eran un total de 39 vueltas que significaba Yahvé, nuestro Dios, uno es. Ella sabía que Jesús era el Mesías, que Él era Dios y por eso quería tocar el borde de su manto que representaba eso, Yahvé, nuestro Dios, uno es. La palabra tisit, flecos, que tiene un valor de 600, yo le decía que los judíos le asignaban números a las letras, y así si adicionamos los 8 hilos que conformaban el tisit, y los 5 nudos, cada uno tiene un total de 600 más 8 más 5, llegaban a 613. Y esto representaba las 613 leyes mosaicas
de los cuales 365 eran maldiciones y 248 eran bendiciones. También significaba allí, ¿no es cierto?, los cinco nudos, esos que tenían, representaba el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés, ¿no es cierto? Y allí estaban las leyes estas, 613 leyes mosaicas, 365 eran maldiciones y 248 eran bendiciones. Consciente que ella tomaba esa promesa, ¿no es cierto?, que había el profeta allí, creo que era Malaquías, decía en Malaquías 4:2, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, sanidad, ¿no es cierto? Los judíos interpretaban el sol de justicia como el Mesías y las alas con el borde ese tisit del manto del Señor. Cuando la mujer tocó este borde estaba creyendo que Jesús era el Mesías y que tanto esperaba, el Mesías que tanto esperaban, y que el borde de su manto podría traer sanidad, la sanidad que tanto anhelaba. Fíjate que no era simplemente tocar el borde, es que eso tenía un significado. El borde representaba el nombre del Señor, Dios del cielo. Y hay otro versículo, ¿no es cierto?, que dicen que otras personas, no solamente esta señora, también deseaban tocar el borde. Creo que está en Mateo 5, no me acuerdo el versículo, que querían tocar el borde, ¿no es cierto?, del Señor, los flecos, porque sabían que allí en el borde que representaba el nombre estaba la sanidad. Hay situaciones críticas que son breves, otras que no son tan difíciles, pero hay situaciones que son tristes, prolongadas y extremas, como la situación de esta señora. 12 años había vivido con esta hemorragia, con este sangrado. Había gastado todo y no había conseguido solución. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué? Nosotros a veces cuando vienen los problemas a nuestra vida nos preguntamos, tal vez como esta señora se preguntaba, ¿por qué me está pasando esto? Pero tal vez debemos preguntarnos, ¿para qué me está pasando esto? A veces Dios nos enseña a través de las pruebas a confiar más en Él, a madurar, a humillarnos de corazón, a fortalecernos. De toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos más fortalecidos, más maduros en Cristo y con una fe más robusta que nos anima a seguir y amar a Dios en todo tiempo. Pues ¿a quién más iremos si solo en Él tenemos palabra de vida eterna y tenemos solución a nuestros problemas? Esta señora entendía perfectamente, ya había intentado todo y no había logrado nada. Tal vez tú también has intentado todo y todavía no te has acercado al Señor Jesús. Quiero decirte en esta mañana que me mandó a decirte que la solución a tus problemas está en que tú te acerques a Él. Él tiene poder para resolver tu situación. Tú tienes que acercarte, pero lo tienes que hacer con fe, como hizo esta señora. Y ella no podía tocar al Señor, ¿no es cierto?, porque era inmunda. Así estaba declarada por las leyes judías. Como una persona inmunda no podía tocar a nadie. Por eso dice que fue por detrás y tocó los flecos, tocó el manto del Señor Jesús. Ella padecía, como yo te decía, de una enfermedad crónica y hacía 12 años y esa enfermedad era continua. La ciencia médica la había descartado, le había dicho que ya no había solución para ella. El estado de salud de su cuerpo, con una continua hemorragia, sin duda, la llevaría a una gran debilidad, a una anemia galopante, el rostro pálido, el ánimo decaído, enfrentaba grandes problemas, ya no tenía dinero, no tenía solución, su situación era desesperante. Atrévete a confiar en Jesús. Así como esta señora se atrevió y a pesar de todos los obstáculos y de todos sus problemas, de su debilidad, ella se acercó al Señor Jesús. Cómo ella llegó a recobrar fuerza para caminar y llegar hasta donde iba Jesús. Recuerden que estaba débil, que estaba anémica, que casi no podía caminar, pero de alguna manera ella se esforzó y llegó hasta donde pasaba el Señor Jesús y decía, si tan solo yo tocara su manto, su fleco, podré obtener la sanidad
que tanto necesito. Ella se esforzó. Yo te decía que a veces tú tienes que poner de tu parte, tú te tienes que esforzar, tienes que llegar hasta la presencia del Señor para que el Señor pueda realizar la obra que quiere hacer en ti. Simplemente ella puso en acción su fe. Aunque ya los médicos la habían desahuciado, ella puso su fe y esperanza en Jesús y decidió buscarlo. Yo no sé cuál es tu situación. Tal vez tú también tienes un diagnóstico médico que te ha dicho que tu enfermedad te va a llevar a la muerte pronto. Yo te quiero animar para que en esta mañana tú pongas toda tu fe en el Señor Jesús y lo busques. Él ha prometido auxiliarte si tú confías de corazón en Él. O tal vez estés atravesando otro problema, situación de divorcio, situación de pobreza, cualquier situación que tú estés atravesando. El Señor me mandó a decirte esto, que lo busque, que Él tiene solución para tu problema. La fe puede hacer que recobres fuerza en medio de la debilidad, la enfermedad y el sufrimiento, como ocurrió en esta señora. Jesús ofrece una salida para todos nuestros problemas. No son algunos, sino todos nuestros problemas. Él tiene solución. Solo necesitamos levantarnos y buscar la presencia del Señor Jesús para recibir nuestro milagro que tanto deseamos y que Él quiere hacer en tu vida. ¿Te sientes impotente ante los problemas? Yo creo que esta señora se sentía impotente. Imagínate 12 años padeciendo lo mismo. Imagínate que esta enfermedad la había empobrecido, que esta enfermedad la había separado de la sociedad, no podía tocar a nadie. Imagínate si tenía hijos, tal vez no los podía abrazar. Imagínate la señora. Hay situaciones que a veces nos ponen impotentes, que no sabemos qué hacer. A veces agotamos nuestros recursos y aparece la impotencia. Decimos, ya no sé qué hacer, no tengo solución para esto y no la encuentro. He intentado todo y no la encuentro. En el caso de esta mujer, vimos que la ciencia médica, la ciencia del momento, le había dicho que no tenía solución y ya no tenía dinero, no tenía nada. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros enfrentamos situaciones no igual, tal vez parecidas, difíciles, como la que tú estás atravesando en este momento? Tienes que buscar a Jesús como hizo esta señora. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dice el Señor, no se ha cortado mi mano. Lo que yo hice en el pasado lo puedo hacer ahora. Solamente tú tienes que confiar en mí. Si no, no puedo hacer nada si tú no tienes fe, si tú no confías en mí. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Sufrir en silencio. Yo creo que esta señora vivía sufriendo en silencio por la gran situación, por la situación que estaba atravesando. La ley, ¿no es cierto?, la ley judía le decía que era inmunda, que no podía acercarse a las personas, no podía ir a la iglesia, no podía tener relaciones con las personas. Así que la situación de esta señora era tremendamente difícil y ella sufría, lloraba en silencio. Tal vez tú estés atravesando un problema en el cual estás sufriendo en silencio, estás llorando en silencio, porque has intentado todo como esta señora y no encontraste la solución. Pero en esta mañana yo te traigo la solución, mi querida, mi querido. Acércate a Jesús, pero acércate con un corazón sincero, acércate con humildad y con fe y tú encontrarás la solución al problema que estás atravesando. Seguramente era rechazada, era señalada por su condición, hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio de Dios, porque eso es lo que pensaban en la antigüedad, que cuando tú estabas atravesando un problema de enfermedad, Dios te estaba castigando. Y te digo una cosa, muchas veces eso también lo pensamos hoy en día. Cuando vemos a una persona que está pasando por diferentes situaciones, decimos, Dios lo está castigando o castigando, ¿no es cierto? Porque tal vez está haciendo alguna cosa rara. Esa es nuestra condición humana. Así nosotros juzgamos a las personas. Y así la juzgaban a esta señora. Decía, está pasando por eso porque el castigo de Dios está sobre ella. Seguramente era divorciada, dice, porque la ley le permitía al marido dejarla, porque era inmunda.
Así que tal vez su marido la había dejado, no podía abrazar a sus hijos. La situación era tremenda para esta pobre señora. La fe se activó cuando ella escuchó de Jesús. Ella había escuchado relatos de lo que el maestro hacía, de los milagros que realizaba, y escuchó, ¿no es cierto?, que Jesús iba a pasar por su pueblo, iba a pasar por allí. Y entonces ella dijo, yo tengo que llegar, y tan solo tocando su borde, tocando los flecos de su manto, podré recibir la sanación. Era una mujer impura por los judíos, no tenía dinero, estaba frágil, cansada, débil, anémica. Había una gran multitud que superar para llegar a Jesús. ¿Cómo hacía esta señora tan débil que apenas se podía mover para llegar hasta Jesús cuando había tan cantidad de gente, ¿no es cierto?, que agolpaba, que rodeaba al Señor Jesús? ¿Cómo hacía ella para llegar hasta allí? Se armó de valor, ¿no es cierto? Dijo, yo tengo que llegar de alguna manera, y tal vez trastabillando pudo llegar, ¿no es cierto?, allí, hasta que se tiró al piso y alcanzó a tocar los flecos del manto del Señor. A pesar de todos estos obstáculos, esta mujer enferma creía que el Señor Jesús tenía el poder para sanarla y decidió buscarlo. Ya había buscado por todos lados y no había encontrado solución, como yo te decía. Hoy es el momento de que tú también busques al Señor Jesús. Él tiene la solución para tu problema. Ya te cansaste de buscar por todos lados y no encontraste la solución. Busca al Señor Jesús. Él no te va a rechazar, no te va a decir, no, ya ahora porque fuiste por todos lados y no encontraste solución, vienes a mí. No, el Señor no es así. Eso, así pensamos los seres humanos, ¿no es cierto? Pero el Señor está con los brazos abiertos esperándote. Así que ve al Señor Jesús. Se llenó de valor, de fe y esperanza y avanzó con las pocas fuerzas que tenía. ¿Por qué llegó por atrás y tocó el manto? La fe que sobrepasa el menosprecio y el rechazo y las críticas. Dice, y cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por atrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocara su manto, su fleco, podré ser sana. Esta mujer fue detrás de Jesús por cuanto por su enfermedad, según la ley, no le estaba permitida tocar a nadie, y menos al Señor. Ella no podía pedir a Jesús que pusiera su mano como muchos la habían pedido. Solamente si tú pones tu mano, le había dicho el oficial de la sinagoga, Jairo, ¿no es cierto? Si tú vas a mi hogar y pones la mano sobre mi hija, ella va a resucitar. Esta mujer no podía pedirle eso a Jesús, ¿no es cierto? Porque ella había sido declarada inmunda. No podía pedirle a Jesús que pusiera su mano sobre ella. Así que lo único que le quedaba era arrastrarse y tocar los flecos, tocar el borde de su manto. La fe se abre paso entre la multitud. La multitud puede haber desanimado a esta débil mujer, como yo te decía. Ella pensaba, ¿cómo hago para llegar? Pero ella sacó fuerza y resolvió con decisión acudir, llegar al Señor Jesús. La fe es la resolución firme de movernos hacia la acción. Esta mujer es un ejemplo de lo que todos los seres humanos debemos hacer cuando atravesamos circunstancias adversas en nuestra vida. Ábrate paso entre aquellos que te dicen, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, tú no tienes papeles, tú no vas a avanzar en este mundo. Mucha gente dice eso. Pero déjame decirte que con el Señor Jesús todo es posible. Tú puedes porque el Señor Jesús puede en ti. No es por lo que tú eres, sino por lo que el Señor Jesús es. Tú puedes. Así que atrévete, ¿no es cierto?, a atravesar la multitud o las personas que dicen que tú no puedes, que tú no vas a llegar a ningún lado. Yo te decía que cuando era joven, una tía me decía, tú vas a ser como tu padre, un mujeriego y un borracho. Y yo puedo decir hoy que por la gracia del Señor, no soy un mujeriego ni soy un borracho, soy un hijo del Señor, un siervo del Señor que quiere servir al Señor y que con todas mis imperfecciones me paro aquí para presentar la palabra del Señor como Él me indicó que lo hiciera. Ábrete paso entre el diagnóstico del médico que dice que tu enfermedad no tiene cura. Puede ser que tu enfermedad clínicamente no tenga solución, no tenga cura, pero el Señor es más grande que tu problema. En el Señor tú puedes encontrar la solución a tu problema, aún para tu enfermedad.
Ábrete paso entre aquellos que dicen que tus hijos no van a salir de la droga, que tu esposo no va a salir del alcohol. Ábrete paso y dile que en el Señor Jesús, tus esposos y tus hijos van a volver al rebaño del Señor. Porque en el Señor Jesús hay poder, hay restauración y hay salvación. Atrévete, ábrete paso entre la gente que dice que tú no puedes. Tú puedes porque tú eres un hijo de Dios. Y tú estás confiando en el Señor Jesús y el Señor Jesús te va a sacar adelante. Ábrete paso y acércate a aquel que puede cambiar toda situación. El poder sanador de Jesús fue liberado por la fe. Yo te decía que el Señor Jesús había sentido que su poder había salido de él. Y lo movió justamente la fe de esta señora. Ante el fracaso de todos experimentamos, ante el fracaso que todos experimentamos, a veces lloramos, a veces nos decepcionamos, tenemos tristeza y a veces no tenemos ganas de seguir, no tenemos ganas de volverlo a intentar porque ya hemos intentado tantas veces que decimos, no, ¿para qué voy a intentar otra vez si no me resulta? Yo creo que esta señora tuvo 12 años con esa enfermedad y había intentado 1, 2, 3, 4, había gastado todo su dinero intentando. Pero a pesar de eso tenía una última posibilidad y era llegar a la presencia del Señor. Era llegar a Jesús y aunque sea tocar el borde de su manto, los flecos que colgaban allí. Un día Moisés falló y se aisló por un buen tiempo porque había cometido un error, había fallado. Y dijo, yo no intento más y se refugió en el desierto. Pero allí el Señor lo buscó. Allí el Señor lo restauró porque tenía una obra importante para Moisés. Dios tiene un propósito para tu vida. No te encierres, no te refugies en un lugar y no salgas. El Señor tiene planes para tu vida y para la vida de tu familia. Intenta otra vez. Has intentado muchas veces y ya no quieres seguir. Intenta, me dice el Señor, que te diga que intentes otra vez, que Él tiene la solución para ti y para tu familia. Pero no dejes de intentar. Dios es todopoderoso y Él puede restaurar todas las cosas, dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pero confiadamente, dice el versículo, como hizo esta señora, para que podamos encontrar la solución para nuestro problema. Nuevamente, te invito en este día, en esta mañana, para que te acerques al Señor confiadamente, como dice el Señor acá en su palabra, para que tú puedas recibir lo que estás buscando, que es la solución a tus problemas, a los problemas que está atravesando tu familia. Mi deseo y oración en esta mañana es que el Señor te bendiga grandemente, que tú puedas encontrar la solución a los problemas que estás atravesando yendo a la presencia del Señor Jesús. Yo lo encontré. Yo sé que muchos de ustedes lo han encontrado y yo sé que si tú todavía no te has acercado al Señor, yo te invito, porque es la invitación que el Señor te hace hoy, que te acerques confiadamente, con fe, que Él tiene solución para los problemas que estás atravesando. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Inclina tu rostro, quiero orar contigo. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, gracias porque eres nuestro Dios proveedor, por nuestro Dios sanador, porque eres nuestro Dios amoroso que nos estás esperando a cada instante. Gracias porque en esta mañana, oh Dios, me usaste para que yo le diga a tus hijos, a las personas que están viéndote el video, que tú eres la solución para sus problemas, que tenemos que acercarnos a ti confiadamente, con fe, y que tú le darás la solución a cada uno de mis hermanos, amigos, familia que están viendo este video. Gracias, Padre Santo, nuevamente por tu amor, tu misericordia. Gracias por el mensaje. Gracias por haber dejado tus promesas en tu palabra. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén y amén. Había intentado todo y no quedaba nada. Tenía una enfermedad que su vida agobiaba, un flujo de sangre que no
Ella había gastado todo su dinero buscando solución para el sufrimiento, hasta que oyó hablar de Jesús. Fue a buscarlo y le rodeaba una multitud, y ella, arrastrándose entre la gente, tocó el borde de su manto y se detuvo. Jesús, alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha curado y se ha restaurado, y hoy ha visto mi luz. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y ella, postrándose a sus pies, Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha sanado. Atrévete a tocar el borde del Maestro, solo hay que tener fe y un corazón dispuesto a creer, aún no viendo nada. Tal vez te han dicho que no tienes esperanza, para tu enfermedad no han encontrado nada. Solo Dios tiene la última palabra. Atrévete a creerle como ella le creyó. Ella, arrastrándose entre la gente, tocó el borde de su manto y se detuvo. Jesús, alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha curado y se ha restaurado, y hoy ha visto mi luz. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y ella, postrándose a sus pies, Jesús le dijo: